Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar la manera como se lleva a cabo el desarrollo embrionario en los humanos. El desarrollo embrionario es un proceso que se realiza posterior a la fecundación. A la fecundación también se le conoce como concepción o impregnación. La fecundación es un proceso complejo que implica varios eventos para que los gametos femenino y masculino se puedan unir y formar un cigoto. Este tema de la fecundación ya lo expliqué en otro video. Te recomiendo que lo veas para que quede más claro el tema. Una vez que ya ocurrió la fecundación, entonces se lleva a cabo el desarrollo embrionario. Este es un proceso que comprende hasta la 8ª semana después de la fecundación. Es decir, que comprende entre 50 a 60 días después de la fecundación. Sus etapas son 3. La primera corresponde a la segmentación, donde ocurre una compactación que dará origen a una mórula. La segunda es la gastrulación, donde hay un reacomodo de células para formar un disco embrionario trilaminar. Y la tercera es la organogénesis, donde surgen las diferentes células que darán origen a los diferentes sistemas que tendrá el organismo. Te voy a explicar cada una de estas etapas. Después de la fecundación, los pronúcleos del espermatozoide y del óvulo se unen para formar una célula diploide llamada cigoto. El cigoto es una célula totipotencial cubierta por la zona pelúcida. Una célula totipotencial es aquella que tiene la capacidad para formar todos los tejidos que va a tener el embrión junto con sus anexos, de tal manera que puede formar un individuo completo por sí misma. Después, el cigoto comienza un proceso de duplicación celular por mitosis llamado clivaje, de tal manera que después de 30 horas de la fecundación ya hay 2 células y a las 40 horas ya hay 4 de ellas, y de esta manera se van multiplicando hasta formar una esfera de células llamada mórula. Cuando el proceso de clivaje forma 8 células, se lleva a cabo un proceso de compactación, donde las células se unen fuertemente a través de las glicoproteínas que tienen su superficie, de tal manera que les permite intercambiar iones y moléculas. Hay que hacer hincapié que en este momento la esfera de células todavía está rodeada por la zona pelúcida que tenía el ovocito desde la fecundación. Alrededor del tercer día después de la fecundación, ya se han formado de 12 a 32 células, y es en este momento que a toda la esfera de células se le conoce como mórula y a cada célula se le llama blastómero. Cada uno de estos blastómeros pasan de ser células totipotenciales a ser células pluripotenciales, ya que pueden seguir formando todos los tejidos de un embrión, pero no pueden formar un individuo completo por sí solas. Pasados 5 días después de la fecundación, en la mórula ocurre el proceso de blastulación. Durante este proceso, los blastómeros se acomodan en 2 conjuntos. 8 de ellos se acomodan internamente, formando una masa celular interna llamada embrioblasto. Las demás quedan en la periferia de la mórula, formando una capa delgada llamada trofoblasto. Al mismo tiempo, las secreciones del útero penetran en la mórula, desplazando el embrioblasto a uno de los extremos, el cual se llama polo embrionario. Al líquido que quedó entre las 2 zonas se le conoce como blastocele, y a toda esta esfera de células se le llama blastocisto. Las células del embrioblasto tienen forma esférica y poligonal, y de ahí se formará el embrión con la mayoría de los anexos embrionarios, como son el amnios, el cordón umbilical, el saco vitelino y el alantoides, pero no se va a formar la placenta. Las células del trofoblasto se aplanan formando un epitelio que rodea al blastocisto y queda por debajo de la zona pelúcida.
y a partir de ese trofoblasto se formarán estructuras extraembrionarias como el corión y la placenta. Entre el quinto y sexto día después de la fecundación, el blastocisto se libera de la zona pelúcida. Para esto, el trofoblasto tiene que producir una enzima llamada estripsina que degrada la zona pelúcida, lo cual permite que el blastocisto salga de esa cubierta. Y a este proceso se le llama eclosión del blastocisto. Después de que ocurre esto, entonces el blastocisto estará preparado para implantarse en el endometrio del útero. Alrededor del sexto día se realiza la implantación y es el contacto del trofoblasto con el endometrio el que va a marcar su comienzo. En este momento se presentan cambios en la capa del trofoblasto, ya que sus células se dividen rápidamente formando dos capas. Una capa interna llamada citotrofoblasto, que son las células aplanadas originales del trofoblasto, y una capa externa llamada sincitiotrofoblasto, que no tiene un límite claro, ya que es una masa multinucleada que emite prolongaciones que van envolviendo al blastocisto y lo ayudan a internarse en el endometrio. Durante todo este proceso se produce una hormona llamada hormona coriónica gonadotrópica, la cual pasa a la sangre de la madre y llega hasta los ovarios, donde evita que el cuerpo lúteo se desintegre y de esta manera se detiene la ovulación. Además, como esta hormona es desechada por los riñones a través de la orina, sirve para detectar el embarazo en una prueba de laboratorio. Entre el octavo y noveno día, todo el blastocisto se encuentra dentro del endometrio y es en el sincitiotrofoblasto donde se van formando unos espacios llamados espacios lacunares o lagunas trofoblásticas. Alrededor del noveno día, todos estos espacios se agrandan y almacenan sustancias como el glucógeno, lípidos y restos de células sanguíneas. Y al alcanzar las 2 semanas, todos estos espacios se llenan de sangre materna. Mientras ocurre la implantación, se van dando cambios también en el embrioblasto, ya que se realiza una reorganización celular formando una estructura discoidal con 2 capas celulares superpuestas llamadas disco embrionario bilaminar. Estas 2 capas celulares son diferentes. La capa superior se llama epiblasto y sus células son cúbicas. La capa inferior se llama hipoblasto y sus células son aplanadas. De repente, las células del epiblasto comienzan a formar células llamadas amnioblastos, que poco a poco van cubriendo la zona que está por encima del epiblasto, y de esta manera se forma el amnios y la cavidad amniótica. También el hipoblasto forma células que van cubriendo la zona del blastocele, creando así una capa llamada endodermo extraembrionario, y a esa cavidad interna se le llama saco vitelino primitivo. A partir del día 11, la capa del endodermo extraembrionario forma células que van rellenando la zona entre el trofoblasto y el endodermo extraembrionario, y de esta manera es como se forma el mesodermo extraembrionario. Posteriormente, en este mesodermo extraembrionario van desapareciendo células que van dejando huecos, hasta formar el celoma extraembrionario, o también conocido como cavidad coriónica. A los 15 días después de llevada a cabo la fecundación, entonces comienza la gastrulación. Esta etapa se caracteriza por la formación del disco embrionario trilaminar, conformado por 3 hojas o capas germinativas que darán lugar a distintas estructuras y órganos del embrión. Este proceso se centra entre el epiblasto y el hipoblasto. Comienza cuando en el epiblasto se distingue una zona llamada línea primitiva, la cual es muy importante
porque va a definir la derecha e izquierda que va a tener el embrión y la línea cefalocaudal. En esta zona hay una migración de células del epiblasto hacia el espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, y algunas de ellas se mezclan entre las células del hipoblasto, dando origen a una capa diferente. A este movimiento de células se le conoce como invaginación, y al ir aumentando su tamaño, provoca la disminución de la cavidad blastocélica, por lo que cambia su nombre a gastrocele o arquenterón, y a toda la esfera de células en conjunto ya no se le conoce como blástula, sino que se le denomina como gástrula. Las células epiblásticas que no migraron y que están todavía en esa capa formarán el ectodermo. La nueva capa que se formó a partir de la invaginación corresponde al mesodermo, y la capa formada por las células que migraron y se incorporaron a las del hipoblasto conformarán al endodermo. De esta manera es como se completa ese disco embrionario trilaminar. La organogénesis ocurre desde la 3ª hasta la 8ª semana de desarrollo. De cada una de las capas germinales que tiene el disco embrionario trilaminar, se van a diferenciar y especializar las células, dando lugar a los distintos órganos y sistemas que tendrá el organismo. Por ejemplo, del ectodermo se formarán los tegumentos, es decir, la piel con todos sus anexos, como uñas y pelo, además de algunas glándulas, como son las sudoríparas y mamarias. También se forma el sistema nervioso central periférico, como la médula espinal, los nervios periféricos y el cerebro. Y además se formará el epitelio sensorial del oído, nariz y ojo. Del mesodermo se formarán los sistemas muscular y esquelético a partir de unas células llamadas somitos. Y además se comenzarán a formar los sistemas excretor, reproductor y circulatorio. Y del endodermo se formarán dos sistemas: el aparato digestivo con sus glándulas anexas, como son el hígado y el páncreas, y el sistema respiratorio. Una vez que ya se formaron todas estas estructuras, queda la maduración de tejidos y órganos y el crecimiento rápido del cuerpo, lo cual va a ocurrir durante un periodo llamado etapa fetal, debido a que el embrión se transforma en un feto. Todo este tema lo explico en otro video. Te recomiendo que lo veas para que quede claro el tema. Como acabamos de ver, el desarrollo embrionario es un proceso sorprendente, donde se da la formación de un organismo pluricelular completo a partir de una célula. En este proceso intervienen varias etapas, donde ocurren varias actividades, como la multiplicación celular, que pondrá en juego a las células que formarán al embrión. Después, se da la diferenciación celular, que a partir de los genes que tenga la célula, se marcará una transformación en su forma y su función. Posteriormente, se da la migración celular, donde cada célula formará tejidos y órganos específicos. Y al final, ocurre el crecimiento celular, donde las células van a recuperar su tamaño inicial. Vamos a dejar hasta aquí el tema y espero que te haya servido toda esta información. Te recomiendo ver los demás videos de mi canal y si te gustan también te puedes suscribir a él. Nos vemos en la próxima. Gracias.